Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial que llevábamos prácticamente 2 años buscando a alguien que pudiera hablarnos de él. Es un tema muy interesante, pero es un tema que es un poco un tabú también. Ahora vamos a dar paso a quienes nos acompañan. Nuestro invitado, Enrique Benito Oliver, va a ser presentado por Javier Barbero, que está aquí no en su condición de delegado del Ayuntamiento de Madrid, de seguridad, de sanidad, etc., sino que está aquí en condición de amigo y sobre todo está aquí en condición de colaborador y está aquí en condición de psicólogo, es psicólogo práctico, decíamos antes de peatón, y ha venido como un peatón, porque es su amigo y porque ha trabajado con él en estos asuntos, ¿no? De los cuidados paliativos desde hace muchos años. Por eso está con nosotros y va a ser él quien ha tenido la deferencia de venir a presentar a su amigo. Así que le doy paso a su padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Es que es una gozada poder presentar a este amigo que tengo aquí. Enrique Benito es de aquellas personas que era un oncólogo famoso mallorquín y lleno de dinero, con bueno, por lo menos apuntaba maneras, ¿no? Y que decidió en un momento determinado que eso de la oncología y del último tratamiento y de no sé qué, pues que podía estar muy bien, pero que era mucho mejor tener en cuenta a la persona que estaba delante, que además de tener una enfermedad tenía una cosa que se llamaba experiencia de sufrimiento. Y los dos coincidíamos en que para nosotros dos, Enrique, eso de que la gente sufra más de lo que toca, pues como que no nos gusta. Pero ¿qué es lo que hacía él? De repente decidió que en ese quehacer de la medicina se podía acompañar de muchas maneras esa experiencia del final de la vida. Y además aprendí de él que en ese cambio vital que tuvo de ser ese oncólogo famoso a pasar a ser alguien que se ponía, como etimológicamente significa la palabra clínico. La palabra clínico es el que se inclina, el que se pone de rodillas delante del paciente. Entonces, este clínico decidió discernir sobre su propia vida para tomar decisiones de cambio. Fijaros la palabra discernimiento. Lo que indica es que no hay claridad, porque cuando las cosas son evidentes no hay que discernirlas. Entonces, él decidió meterse en un terreno donde había oscuridad y complejidad. Y había que hacer ese proceso de discernimiento, pero sobre todo poder ayudar a otros, y él me ha ayudado, en ese sentido, a poder hacer ese proceso de discernimiento frente a las circunstancias difíciles y frente además a las decisiones difíciles. Además tiene otra peculiaridad, mi querido amigo Enrique, que se está empezando a poner colorado poco a poco según voy hablando de su persona. Y es que además me ha enseñado que de esa grandeza profesional que daba el oncólogo famoso se pasaba de manera muy sutil, muy sutil, aquello que tiene que ver precisamente con lo pequeño. Y lo pequeño, en último término, aquello que nos implica personalmente, es el mejor motor de cambio para seguir construyendo una humanidad más justa, donde el sufrimiento que sobra pueda ser desechado y el sufrimiento que toca de la propia condición humana pueda ser integrado. Os dejo con este que es uno de mis maestros. Vais a disfrutar lo que no está en los escritos y yo estoy con papel y boli para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias. Estoy encantado de estar en Madrid, estoy viendo un montón de amigos, está Mónica por allí, está Gonzalo, está Carlos, en fin, y gracias por venir y muchas gracias por la invitación de poder estar aquí esta tarde con tantos amigos. En fin, que además quiero decir algo de Javier. Fijaros si es amigo mío y me quiere, que siendo del Atlético de Madrid a muerte, esta noche ha dejado el partido para estar aquí con nosotros. Claro. No sé si habrás conseguido generar un poco más de sufrimiento, pero muchas gracias, Javier, por tus palabras. Me decías, Enrique, que no querías ya hacer de este encuentro algo personal, realmente. Eres el protagonista, lógico, pero tu trabajo no es un trabajo de una persona, de un individuo, sino un trabajo en equipo, entre otros con Javier, desde hace muchos años, lleváis muchos años luchando
Sociedad Española de Cuidados Paliativos. ¿Se está despertando algo? ¿Hay algún cambio en ese sentido? También me decías que te había costado mucho la praxis introducir estos hábitos en hospitales. ¿Cómo está el tema? Pero yo quería eso, podemos hablar de mí, porque hay una parte de mí, no de mí, sino del proceso que yo viví, lo que ha dicho Javier, de cómo un oncólogo, no tanto con dinero, pero sí famoso, porque publicaba en Estados Unidos y daba conferencias en París, Heidelberg, esas cosas, eran los oncólogos, ¿no?, subvencionados por la industria para hacer ensayos clínicos. En mi caso era diferente, pero me dedicaba a la epidemiología. Pero ese cambio, podemos hablar de él, pero yo quisiera también decir que todo lo que vamos a decir aquí, tengo dos fuentes de información que me han nutrido y me gustaría poder compartir con vosotros. Unos son mis mejores maestros, que han sido los pacientes que yo he podido acompañar. Cuando tomé la decisión de dejar la oncología para hacer paliativos, hace ya más de 15 años, 19 exactamente, pues durante bastante tiempo estuve en una unidad, en un hospital, donde teníamos una unidad de cuidados paliativos con 20 camas, y allí fallecían unos 250, 270 pacientes al año. Es decir, no he estado yo con todos cada vez que moría uno, pero sí que he tenido la suerte, la oportunidad de poder estar ahí. Esa es una de las fuentes de inspiración y de información y de aprendizaje, porque si te acercas a esta experiencia desde el no miedo, desde la curiosidad, desde el interés, desde las ganas de ayudar, eso tiene premio, o sea, te forja por dentro, te cambia la perspectiva. Esa es una de las... Pero la otra son los compañeros profesionales, los médicos, enfermeras, psicólogos, he cambiado de orden, diría, auxiliares, enfermeras, psicólogos, médicos, y también agentes de pastoral, también gente de antropología, gente de filosofía, que un día, el año 2003, 2004, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos decidimos, teníamos una definición preciosa diciendo los cuidados paliativos son la atención profesional a las necesidades físicas, emocionales, psicológicas, espirituales para atender el sufrimiento. Bueno, una definición preciosa donde salía la palabra espiritualidad y la palabra sufrimiento. Pero cuando estábamos diciendo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se explora? ¿Y cómo se atiende? Porque todos hemos estudiado en una facultad de medicina o escuela de enfermería donde el paradigma es muy biomédico. Lo que se centra es en el cuerpo, no en la persona. ¿Qué es eso del sufrimiento de la espiritualidad? Y pues vamos a ver si somos capaces de poner palabras a esto. Es un reto, tenemos que intentar entenderlo y para compartirlo, para ponernos en orden nosotros mismos y para ver cómo podemos escuchar, atender y acompañar esa dimensión de las personas. Ese fue el trabajo que hicimos en el grupo de espiritualidad de la SECPAL, que aparte de Mónica, de Javier, de Ramón Vallés, de un montón de profesionales que no quiero citar todos aquí, algunos otros de Madrid también, de los caminos, nos hemos planteado cómo, y fruto de eso, si lo quieres comentar después de esta monografía, que está a vuestra disposición, porque está gratuitamente en la página web de la SECPAL para que podáis acceder. Lo digo porque yo puedo hablar, pero no hablo de mí, sino de lo que hemos hecho mucha gente, los cuales hay algunos que están aquí conmigo. Correcto. Y bueno, la monografía, ¿qué título tiene exactamente? Para que la gente pueda descargarla si quiere. Sí, se Está llama... puesta en la web, ¿eh? El enlace. Sí, el título era un poco provocativo. No había nada en español, así como en Inglaterra, así que en Estados Unidos, se llama Espiritualidad en Clínica. Era una propuesta de acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Está coeditado por Javier, Mónica y yo como responsables eran 37 autores, y en la página web de la SECPAL, en la parte que pone biblioteca, en monografías, es un poco complicado, que es la monografía número 6, y tiene unas casi 280 páginas, gente de mucha categoría que ha escrito allí, y es, hasta donde yo sé, una de las pocas cosas que tenemos en este momento, es el mapa del itinerario del proceso, cuáles son las necesidades, los recursos de las personas en este momento, a ver si soy capaz de compartir un poco eso, pero lleva más de 5.000 descargas en este momento, hay 2 ediciones en papel, una en Latinoamérica y otra aquí en España, con más de 5.000, 6.000 ejemplares, está agotada en papel, pero que os invito a observar, que es un poco el destilado del esfuerzo de estos años que ahora, si queréis, también podemos compartir. Muy bien. Yo me imagino muchos están preguntando qué es lo que te pasó a ti. No porque te pasara a ti, sino porque yo creo que es un punto de inflexión de un profesional de la medicina, ¿no? En el contacto con el sufrimiento. Esto es lo interesante. Sí, y además, bueno, lo escribí después porque la verdad es que me encontré muy perdido.
Fijaros, una persona con 44 o 45 años que aparentemente ha triunfado en la vida, tiene una familia, unos hijos, una esposa, gano dinero, es verdad, y además tengo, pues, en fin, todo el ego completamente inflado, ¿no? Estoy dando clases, voy a Heidelberg, a Dublín, a París, dando conferencias aquí y allá, cada vez metiendo más en el tema de investigación y cada vez más triste por dentro, más famoso, más rico, más famoso, más importante y más triste. Hasta que un día, en mitad de una reunión, donde yo coordinaba los grupos de investigación, en mitad de una reunión tuve como si se me hubieran cortado como saben estos títeres que van conmigo, me hubieran cortado los hijos. Y me quedé así, el pobre doctor Benito, pues claro, estrés por sobrecarga, por depresión, entonces hay que descansar, y bueno, el diagnóstico era depresión. El psiquiatra me da Prozac, y yo realmente estaba hecho caldo, y me costó muchísimo darme cuenta de que el psiquiatra no sabía lo que me estaba pasando, que Prozac me producía sequedad de boca y estreñimiento, pero que tampoco me arreglaba nada, y que lo tenía que currar yo, que si no, no lo saldría. Incertidumbre, miedo, desasosiego, tristeza, y empezar a buscar sin encontrar nada fuera, hasta que descubrí que yo tenía que ir buscando por dentro. Hice muchas cosas, estuve en la India, hice yoga, buscando, hasta que finalmente diría que esta búsqueda hacia el exterior se fue cada vez, digamos, enfocando más hacia, y el momento clave fue cuando yo pude decir, yo no soy mi sufrimiento. Este yo que observa al sufrimiento que me está ocurriendo está empezando a ganar espacio para observar por qué tengo sufrimiento, a qué viene este sufrimiento, qué me está ocurriendo. Y este yo que iba siendo capaz de analizar eso, iba naciendo otro personaje. Ese personaje se estaba desmoronando, este ego inflamado se estaba hundiendo, y este yo que estaba descubriendo que básicamente la razón por la que yo había decidido hacerme médico me había traicionado a mí mismo. Yo me había hecho médico porque quería ayudar a los demás. Lo que estaba haciendo era, me había olvidado de esto, había perdido el contacto con los pacientes. Estaba todo el día en reuniones, papeles, ordenadores, publicaciones, conferencias, pero no tocaba a la gente, no estaba con ellos. Cuando me di cuenta, quiero decir que en aquel momento tuve una persona que me ayudaba, tenía un referente, una persona que me merecía mucho respeto, que un día me dijo, a ver, Enrique, si yo pudiera filmarte la cara cuando tú vienes aquí con tu tristeza, tus preocupaciones, tu humillación, y de repente, cuando empiezas a hablar de tus enfermos, cómo te cambia la mirada, cómo te levantas, cómo sonríes, si te pudiera filmar eso, descubrirías que tienes un filón. Este es tu don. Ve ahí, trabaja esto, olvídate de lo demás. Y ahí fue cuando dije, chachi, pues eso, y vuelvo, pero ya vuelvo a trabajar, ya me doy de alta, y voy a hacer, pero no voy a hacer quimioterapia, ni voy a tratar cuerpos, voy a tratar personas. Me tengo que preparar un poco, hay un proceso aquí de búsqueda de qué es eso de morirse, cómo funciona, cómo voy a acercar yo a alguien que está muriendo si no sé cómo va. Es decir, o sea, hay todo un proceso después, pero es descubrir que había traicionado mi vocación, que había una tristeza enorme, porque no era fiel a aquello que yo a los 9 años decidí, que era que quiero ser médico para ayudar a la gente que muere con dolor. Entonces, a partir de aquí, volví y dije a mis compañeros oncólogos, bye bye, me voy a hacer paliativos. Y dicen, pobre Benito, no ha salido de la depresión, ahí está todo. Dije, no lo habéis entendido, ahora voy a ser feliz el resto de mi vida. Y efectivamente es, después de haber elegido a la mujer, no sé, ya que me elegido a mí, no sé, es la segunda mejor decisión que he tomado en mi vida. Desde un punto de vista práctico, porque hay muchos profesionales en la sala, algunos han preguntado a través de internet, ¿en qué consiste vuestro servicio? ¿Qué es lo que hacéis? Sí, cuando la gente dice que no hay nada más que hacer, cuando yo como oncólogo decía, bueno, no me responde a la tercera línea de quimioterapia, no sé qué, ya no hay nada más que hacer, es cuando empezamos a hacer cosas. O sea, pasamos de atender una enfermedad a atender una persona en un proceso. La enfermedad no nos importa para nada. Nos importa aquella persona que tiene unos síntomas que controlar, una familia preocupada, una incertidumbre sobre qué pasará y un proceso de adaptación a la pérdida más importante, que es la que se derrumba todo aquello que he construido hasta ahora y que no sé dónde voy. Eso se puede
explorar. Y eso es el trabajo de paliativos. Es decir, vamos a ver, según Guinaldes te dirá que paliativos es el cuidado de los síntomas, el control de las necesidades de las personas, tal. Pero yo creo que la columna vertebral de los cuidados paliativos es el cuidar que la gente muera sana. Claro, la primera vez que dije esto también dije, este se ha fumado algo, ¿no? No, morir entero, habiendo hecho aquello que has venido a hacer, despidiéndote de los demás, dando gracias por lo que has compartido y lo que has vivido, sabiendo que seguramente algo te espera, porque has explorado y has descubierto en tu vida que tú no te llevas a ti mismo, que tú hay algo que te sostiene, que siempre te ha sostenido, y que cuando tú te sueltas no te caes. Cuando lo has experimentado y lo sabes, puedes llegar al borde mismo del misterio, con respeto, me imagino, yo llegaré muy respetuosamente, pero con mucha curiosidad, porque este es el viaje más apasionante que os espera. Y nos lo han vendido desde el miedo, desde el acojono, desde ¡ay, que no se muera! Y ese miedo que nos está contagiando a todos los sanitarios, y desde este miedo estamos produciendo muchísimo sufrimiento añadido y innecesario, haciendo más cosas de las que se necesitan, pero no es porque la enfermedad pida, sino porque el médico cree que tiene que seguir haciendo cosas. Entonces, cuidados paliativos es cuidar a las personas para que mueran bien, el que se va y los que quedan, cuidar a la familia del que se va, porque el que se va tiene una red de relaciones con los que le quieren y le acompañan, y estos también necesitan ser cuidados y atendidos. Es manejar bien la morfina, los fármacos, manejarlas, el insomnio, la ansiedad, pero manejar la información desde una postura honesta, nunca mintiendo, aceptando que el otro necesita un tiempo para metabolizar la verdad, no escupiéndola nunca, pero tampoco juzgando las cosas, facilitando, acompañando a celebrar el cierre de esta biografía. Hay un cuerpo que se desmorona y una bioquímica que se descuajeringa, pero hay una vida que se cierra, y eso merece celebrarse. Celebrar significa, tráigame usted el libro de las fotos de la familia y cuénteme cómo es posible que haya tanta gente en la habitación. Algo habrá hecho para que le quieran tanto. Vale la pena ahora mismo despedirse habiendo vivido de esta manera, ¿no? Entonces, el acompañamiento se basa en acompañar personas, no cuidar cuerpos. El cuerpo tiene muy poco interés en este caso. Muy bien. Todo de lo que estás hablando es de la consciencia, pero está todo en la consciencia, en realidad, tal como lo planteas, ¿no? Pero ¿dónde está la consciencia? Yo quiero decir que hay algunos profesionales sanitarios un poco más expertos que yo, que han trabajado bastante estos temas. Yo no me considero un experto en este tema, me voy a referir a los compañeros que han trabajado esto. Básicamente, yo diría que muchos de los problemas que estamos viviendo en el entorno sanitario y aquí en general en nuestra sociedad es que seguimos con el modelo decimonónico del siglo XIX o del siglo XX, de la física newtoniana, donde básicamente los profesionales sanitarios asumimos todos, en una creencia no confirmada, eso sí que es un fundamentalismo, de que así como el hígado produce bilis y el estómago produce ácido clorhídrico, el cerebro produce conciencia. Esto no es verdad, no está demostrado, está asumido porque todo el mundo lo asume así. Si asumimos esto sin contrastarlo, claro, cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia desaparece. Menudo susto, menudo yuyu, morirse fatal. Pero es que no es así. Tenemos evidencia de que hay conciencia aunque el cerebro no funcione. Pim Van Lommel es un cardiólogo holandés que ha publicado en Lancet estudios sobre qué pasa cuando hay una parada cardíaca en los pacientes y se quedan sin flujo. Si el corazón para, no hay riesgo en el cerebro y se quedan sin funcionar el cerebro durante minutos. Y después lo recuperan, vuelven y les preguntan. Hay un porcentaje de ellos que explica que han sido plenamente conscientes mientras el cerebro no funcionaba. La anécdota de aquel que dice a la enfermera, al paciente que han recuperado de una parada cardíaca y antes de intubarle, cuando le iban a intubar, pues tuvieron que sacarle los dientes postizos y entonces dice, al cabo de una semana de estar recuperada, en la planta dice, usted señor, que sabrá dónde están mis dientes, porque cuando me los sacaron, los pusieron en una cajita de una mesilla que había por allí, y no, yo lo estaba viendo, y estaba muerto, y ustedes me estaban reanimando, y usted estaba allí cuando me tiraron los dientes. Búsquelos, por favor, que lo necesito. Lancet. Es decir, hay evidencias, esto es una anécdota, ¿no? Para que los
veo muy serios, tampoco relajar un poco. Pero, es decir, hay muchísima información, aparte que de todas las tradiciones de sabiduría, saben que la conciencia no está producida por el cerebro. Esa es una fantasía que nos hemos construido y que no es así. Hoy en día hablamos de la conciencia deslocalizada. Hay mucha información, yo os invito a leer a Peter Fenwick también. Estos dos, tanto Phil Van Domen como Peter Fenwick, van a estar aquí en España en el mes de noviembre. Voy a tener la suerte de moderar una mesa con ellos en Elche, en unas jornadas que hacemos sobre el morir. Bueno, Peter Fenwick es un neurólogo y psiquiatra inglés que bueno, ha tenido varios pacientes que le llevaron a intentar entender qué pasaba con eso de las experiencias cercanas a la muerte. O pacientes como aquella enferma que le dijo, le mandaron a la paciente al psiquiatra porque ella tenía la impresión de que iba a morir. No estaba deprimida ni quería suicidarse, pero ella decía, me voy a morir, me voy a morir. La mandaron al psiquiatra y a cabo de semanas murió en un accidente de tráfico. Claro, esas cosas abrieron la curiosidad a un profesor del King College de Londres, que además tenía un programa de la BBC y en autoridad, un doctor. ¿Ya? Entonces puso un anuncio en el Times, en la BBC, para preguntarles a la gente si alguien ha tenido alguna experiencia de estas, por favor, que me la comunique porque estoy haciendo un estudio. Recibió 1.500 historias. Empezó a estudiar y entonces hizo lo que tiene como un mapa de cuál es el itinerario del proceso de muerte. Si quieres lo comentamos un poco. Entonces, es decir, hay profesionales que, rechazando esa creencia impuesta de que el cerebro produce conciencia y abriéndose a investigar con una actitud realmente científica, porque el científico no es el que se cree lo que todos creen, sino el que se pregunta qué pasa aquí, vamos a ver qué hay de esto, pues entonces empieza a aportar información y hacer estudios sobre cómo va esto de morirse. Y cuando ha construido este mapa a partir de estas 1.500 historias, todo lo que tienen en común, el itinerario, y básicamente os digo que hay una premonición, nadie se muere sin saber que se está muriendo, se le avisa, y dice el Dalai Lama que parece ser que a los que están muy despiertos se les avisa hasta 2 años antes. A los normales se les avisa un poco más tarde para que no me estén acojonados. Pero hay una premonición, hay una serie, bueno, pues en ese itinerario que Fenwick explica, hay momentos en los que la persona entra, o sea, es muy interesante cuando empieza a revisar esto y después de hacer ese modelo se plantea, vamos a ver qué hay de cierto, porque esto es la gente que me ha contado historias que yo no he ido a comprobar. Me voy a ir ahora a los hospitales, en Irlanda, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, y voy a equipos de cuidados paliativos que me digan qué hay de cierto de esta mapa que me han contado la gente. Y hacer 5 estudios retrospectivos y uno prospectivo. Y aparece en 50-60% de los casos todas estas cosas que cuentan, lo observan los profesionales en los pacientes y en los familiares. Es decir, que hay mucho por investigar, hay un continente por explorar, desde el no miedo y la curiosidad por entender qué es eso. Porque eso es el viaje más apasionante que tenemos que hacer. ¿Y por qué ir acongojados? Ir con respeto, pero sabiendo que eso tiene buen pronóstico, siempre acaba bien. Pero nosotros no somos... Nunca se muere nadie a medias, ¿no? No falla. Aquello que decía Gabriel, la medicina ha avanzado tanto que ya nadie muere de muerte natural, ¿no? Pero en todo este proceso nosotros estamos educados en el racionalismo y en que toda esa creencia de una vida futura, una vida después de la muerte, proviene de una necesidad humana y forma parte de un delirio cultural o de una neurosis a la cual pertenecerían las religiones, por tanto, ¿no? Entonces, es muy difícil en este paradigma cultural pseudo-materialista, o ni siquiera es materialista, ¿no? Pero tú te habrás enfrentado con eso, supongo, ¿no? No, lo que pasa es que yo he sido profundamente materialista, racional, científico, cartesiano, y no me hables de estas cosas de monjas y de curas y de religión, o sea, hasta los 40, hasta que me caí del burro y comprobé de mí mismo. Entonces, pasa una cosa, que cuando tú vives, todos somos, como decía San Pablo, yo me apoyo en todo el mundo porque no tengo carne de nada, o sea, ¿me entiendes? Entonces,
conozco los sufíes, conozco el budismo, me interesa muchísimo el budismo, me parece muy interesante, pero tengo unas raíces cristianas profundas a las que no renuncio para nada, ¿no? Es decir, que San Pablo dice, somos tesoros en vasijas de barro. Esas vasijas de barro somos frágiles, vulnerables, pero cuando nos rompemos, y yo os digo que cuando estáis acompañando a alguien que se va a ir en esos últimos momentos en mitad de la fragilidad, la gente se rompe, lo que pasa es que por las grietas de esta fractura aparece la luz de lo que somos por dentro. Y eso es una pasada. Es belleza, bondad y verdad. El nudo esencial de lo que somos es eso. Aunque lo hayamos olvidado y estamos viviendo hacia el exterior. Entonces, esa es mi experiencia, no es ninguna creencia. Yo sé que cuando esta persona consigue pasar, si quieres hablamos del itinerario, por esas etapas llega un momento de trascendencia donde dices, wow, ¿qué es esto? Que tiene que ver con la entrega, tal vez. Sí, es decir, que había dos cosas. Del grupo de espiritualidad SECPAL, la construcción que hicimos de qué es eso de la espiritualidad, al final es nuestra naturaleza esencial. Es aquello que ya somos todos nosotros y nos pertenece por el hecho de ser humano. Es un universal humano. Las religiones han sido los dedos que han señalado hacia esa dirección. Pero esa experiencia nos pertenece independientemente seas no creyente, creas en lo que creas. Las religiones son los vasos en los que se bebe el vino, son las copas en las que pero la espiritualidad es estar ebrio de vida, estar lleno de conciencia, estar despierto, estar lúcido, ser compasivo, ser feliz, gozar. Eso es estar plenamente on fire. O sea, en gracia decíamos cuando en la escuela, pues esa decía on fire, es lo mismo. Yo veo a algunos aquí que yo sé que estáis en on fire. Lo que es eso, es estar conectado con lo más profundo de ti mismo, porque la espiritualidad, de una definición rápida, es humanidad en plenitud. Y después os digo una cosa, las religiones, en la medida que te acercan a esa experiencia, bienvenidas sean. En la medida que se intentan aprovechar de la creencia para llevarte a un territorio que no sabes dónde van, pues mala suerte, pero se están perdiendo, porque la gente hoy en día, la policía no es tonta, o sea, hoy, claro, la gente está despertando y si tú no respondes a esa necesidad, pero todos compartimos un anhelo de plenitud y en eso somos profundamente iguales. Pero la sed conoce el agua. Ese anhelo de dónde viene, de lo que ya es, que está ahí por descubrir. Todas las tradiciones de sabiduría, todas las prácticas de meditación, todas las prácticas de oración contemplativa, todo lo que estamos buscando a través de esto es reformular nuestro cerebro para poder entrar en comunicación con lo que ya somos. Y cuando tú estás conectado, tu mente y tu corazón están conectadas, puedes trabajar con sabiduría y con ecuanimidad en el entorno del sufrimiento y con la compasión, que es la herramienta, ¿no? Entonces, el itinerario, la definición que hemos hecho de espiritualidad es esa, es nuestra esencia que anhela nuestra plenitud. Y el itinerario del que se va, hemos construido de forma muy sencilla, porque los médicos no nos podemos explicar cosas muy complejas. Entonces, básicamente, Kubler-Ross, que muchos conoceréis, hizo todas estas etapas. Nosotros hicimos, después de una revisión de todos los modelos que se habían hecho posteriormente, algo más sencillo y más, además es el itinerario de cualquier crisis existencial, no solamente el proceso de morir, y es caos, lucha, resistencia, no quiero, no me gusta, negación, por favor, que me lo arreglen, no puede ser, porque a mí, lo que quieras, toda esa parte de... Y la vida es como es, si te gusta es como es, si no te gusta es como es, la realidad es, cuando tú aceptas, la segunda etapa es aceptación, sería surrender, entrega, soltar, hacerse mi voluntad, ya no quiero luchar más. Y, curiosamente, en este momento hay un despertar de conciencia, porque cuando se han soltado, se han liberado las resistencias, te has entregado, lo que entras es un espacio de conciencia transformado que te lleva más allá de lo que tú ya te habías imaginado de ti mismo. Y esto se llama trascendencia o se llama sanación. Y ese Chaos Surrender Transcendence, que es la copia de Kathleen Gold Insight, que es quien le copiamos el modelo, lo hemos traducido como esto, como lucha, resistencia, sufrimiento, entrega, aceptación, aceptar la realidad y desde ahí
darte cuenta de cosas que no habías visto cuando estabas en este horizonte, en esta situación, ¿no? Claro, cualquier crisis va por ese camino. Entonces, ¿cuál es el papel del profesional o del que acompaña aquí? Conocer el itinerario, saber que tú vas a ir por este camino, que esto no se puede acabar bien, y que lo que tengo que hacer, si te quiero acompañar, es cuanto antes facilitar que tú aceptes lo que está pasando. Porque cuanto más tiempo estés luchando, más lo vamos a complicar. Supongo, y te voy a pedir que hablemos de experiencias concretas que nos comportamos de una manera similar ante la muerte, ¿no? Morimos como vivimos. ¿Qué actitudes se observan, ¿no? Como actitudes normales frente a la muerte de la gente que tú has tratado, que habéis tratado? Bueno, sí, vamos a ver, es muy difícil. Morimos como vivimos, pero al mismo tiempo ese es un espacio, es una ventana de oportunidad, este último tiempo donde pueden pasar milagros o cosas inesperadas, donde no es categórico que te vas a morir. Si ha sido así, te vas a morir así. Yo diría que hay que dejar un espacio para que pueda ocurrir eso, porque ocurre también, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, cuento un caso que no es nuestro. Balf Mont, que es un maestro nuestro que nos ha admirado mucho, uno de los primeros mexicanos palliativos, es un canadiense, pues dice, bueno, en Canadá, Eduardo Bruera, que es un argentino amigo nuestro que estuvo con él trabajando, dice, tenía una señora con una situación muy difícil, que estaba muriendo pero rabiando, ¿no? Enfadada, agresiva, hostil, todo el día poniendo calmantes, no había manera, pero vamos a llamar al jefe, que este sabe un montón y además tiene... Bueno, entonces fue Balf Mont a ver a esta paciente, se sentó a su lado, la miró, y ese wifi neuronal que se establece cuando estás con alguien, ¿no? Y al cabo de un rato dice, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo bien? Y le dijo, yo en mi puta vida he estado bien. Y le dijo, ¿qué queréis que hagamos? O sea, está instalada en la queja y el sufrimiento. Hay que ser consciente de nuestros límites, no sé qué podemos hacer. La gente viene como a miedo y, bueno, entonces trae consigo todas las cosas, incluso las que ha escondido en el cuarto de los trastos, porque ahí están, toda sombra. Yo te diría que una de las resistencias que encuentro lo más difícil es acompañar gente con muchos temas pendientes, con muchas cosas no vividas. El que ha vivido con plenitud y ha experimentado, se ha equivocado, y ha corregido, ha perdonado, ha amado, bueno, seguramente sabe mucho y sabe que esto es un paso más, ¿no? Después hay gente muy sencilla, como aquel payés de pueblo, ¿no? Que vino un día y me dijo, dejaros con un hombre que tenía un cáncer de páncreas y me lo mandan del hospital, pues nosotros estamos en un hospital sociosanitario, un hospital como menos, pues lo mandan del hospital universitario allí en ingresar y me dice, hablamos en catalán y en mallorquín, me dice, médico, ¿usted me puede quitar el dolor? Yo creo que sí. ¡Oh, pues ya está! Y porque yo me parece que lo que tengo, esto es muy jodido, porque ya no me han querido operar. Y no me han querido operar porque yo creo que es que soy tan viejo que creen que las carnes ya no agarrarán. ¿Sabes el nivel? Dice, pero yo digo, ¿y cómo estás tan tranquilo? ¿Cómo lo haces tú para asumir eso de esta manera? Y me dijo, y yo era en el campo toda la vida viendo cómo pasan las cosas, los cambios, la vida. Y ahora ves, este árbol pasó por allí y veo que le ha pegado una enfermedad y está tocado, este árbol, cuando pasó al cabo de 3 meses, había un vendaval y el árbol está en el suelo. Pues me dijo, yo ahora soy como aquel árbol que ya está tocado. Y el próximo vendaval me llevará. Pero si usted me puede quitar el dolor, yo ya voy tranquilo. Esta sabiduría natural, espontánea, es muy frecuente. O sea, a veces el intelectual, el que da muchas vueltas al coco, el que a lo mejor está como más acongojado, o lo otro. Entonces la gente muere convertido, pero después otra cosa te diría. Hemos visto situaciones en las que gente que viene, que ha vivido muy mal, porque le han tocado muy malas cartas. Ha tenido una formación, una educación pobrísima, diría lo contrario, y ha creído
porque Darío maltratado de pequeño, por su condicional de ser maltratado y maltratado, ¿no? Entonces, alguien que realmente había una vida bastante... Bueno, pues un día decidimos en un paciente así, tratarlo como, yo les dije a las enfermeras, vamos a hacer como si viniera el príncipe Felipe, que entonces era príncipe y venía a ver a la Mallorca. Dejaría estar Benito con sus cosas y tal. Y vamos a ver, este enfermo, hicimos una intervención que duró como 3 o 4 horas, estaba muy mal cuando llegó, y estoy seguro que nunca nadie le había tratado como una persona en la vida. Nos contó una historia durísima, conectó con esa historia, lloró, ventiló. Fue un impacto terrible para el equipo, pero se fue suave. O sea, hizo un cambio en 5 horas. O sea, es posible un cambio en cualquier momento. Lo que pasa es que la gente te viene como es. Creo que nosotros sabemos un poco de cómo cambiar eso. Estamos empezando a dañar la superficie de cómo hacer eso, porque no nos hemos planteado que eso es posible. Es posible decirle a la persona, tú eres alguien maravilloso. Hace poco estaba en un retiro con Indio Rinpoche, un lama extraordinario, que decía, somos diamantes, estamos cubiertos por barro, no hemos descubierto nuestra naturaleza. Al enfermo, cuando tú le miras con esta mirada de, sabes que tú vales un montón, aunque nadie te lo ha dicho nadie, te vamos a cuidar como el rey, como quien, porque te lo mereces, y vamos a quitarte el dolor. Pues eso permite el cambio. La mirada del otro hace que tú te veas muchas veces como no te has visto antes, siempre que hay alguien que sepa mirar así. Esa es la tipo de compasión. Y esas son las herramientas del profesional. La hospitalidad, la presencia y la compasión. Eso es lo que hay que hacer para acompañar. No sé si me estoy enrollando demasiado, pero... Vamos, yo creo que no. El sufrimiento, que notaba Javier antes que, bueno, ha llamado la lucha contra el sufrimiento, ¿no? ¿Qué sentido puede tener el sufrimiento? No quisiera hacer de pedante, hay sufrimientos en los que yo no encuentro sentido. Tengo un hermano discapacitado profundo, tiene 2 años menos que yo, no tiene control de esfínteres ni tiene lenguaje, hay que darle de comer a la boca. Si un día me encuentro cara a cara con San Pedro o con alguien, la primera pregunta será, ¿qué cojones, hablando mal, ha pasado con mi hermano? ¿Qué sentido tiene la vida de mi hermano? Lo tiene porque yo, si no fuera por él, no hubiera entrado en la asociación de discapacitados, no hubiera conocido la posibilidad de este mundo, no hubiera visto la vulnerabilidad tan de cerca y no me hubiera quizá, no hubiera hecho persona, pero él, ¿qué ha sacado de esto? No lo entiendo. Entonces, partiendo desde mi ignorancia, lo que sí que veo es que hay otros sufrimientos que son debidos a que nosotros ponemos resistencia a la realidad. Me explico. Si decimos que nuestra naturaleza esencial es el anhelo de plenitud y hay algo que bloquea ese anhelo por ignorancia, me pongo otra vez a mí, en el momento que yo me creo que lo que tengo que ser es un chico famoso, porque mi mamá está contenta cuando llevo buenas notas a casa, porque ya que tenemos un hermano deficiente, el otro parece que es un poco listo, y eso me da el oxígeno para ir haciendo cosas, y hasta los 45 años, o sea, esta obstrucción de ese anhelo por un ego inflamado, eso causa un sufrimiento terrible. Pero cuando tú descubres eso, es decir, la resistencia a aceptar la realidad es una de las causas del sufrimiento. La ignorancia de quién soy, o sea, comportarme como quien no soy, es causa de sufrimiento. Diciendo de entrada que he dicho que hay un sufrimiento que yo no entiendo. Pero yo, en el que yo veo, cuando acompañas a la gente, es diría, y aquí, bueno, no voy a repetir porque algunos lo habéis citado algunos en la Complutense y yo cuento siempre las mismas cosas y cuando me vaya ya no hará falta volver porque lo he dicho todo. Hay un cuento de Rumi que es muy gráfico y que ayuda también a entender ese proceso, ¿no? de morir y de irse, de cómo va, ¿no? Ese cuento de Rumi yo lo cuento y vosotros tenéis que participar en el cuento. Cuando yo diga nacer, tenéis que escuchar morir, a ver cómo suena. Dice Rumi, imaginad que podéis hablar con este que va a nacer. Está en el vientre de su madre y decís, chiquitín, prepárate que vas a nacer. Y él dice, ¿nacer? ¿Qué es esto? No me asustes, yo no quiero nacer, estoy muy bien aquí. No, pero es que ya te toca, ha llegado la hora. Y luego,
Cuando salgas tendrás una madre, verás amigos bailando en una boda, oirás música, beberás vino. Estás completamente loco. No existe nada más que la humedad y la oscuridad de este sitio. Yo no quiero moverme de aquí. Chiquitín, prepárate, porque vas a nacer. Te pongas como te pongas. Ah, no. Y yo me resisto. Me voy a cruzar, me voy a poner así y de aquí no salgo. Ha sido lo que hace más difícil. Va a pasar muy mal tu mamá y tú. Afloja, suelta, entrégate, porque te pongas como te pongas, vas a morir. Suelta, afloja, está bien organizado. Después tienes una madre. Es verdad que si pudieras entrevistarte con una que acaba de nacer y preguntaras cómo estás, te diría, bueno, ahora bien, pero pasar un rato... No es fácil ni llegar ni irse. Pero esa metáfora me parece fantástica porque te da nuestra resistencia, nuestra ignorancia, que no sabemos dónde vamos, nuestro miedo a lo desconocido y nuestro apego a una situación que ya no es sostenible. Y esto es fruto de mucho sufrimiento innecesario. Hay un sufrimiento que no entiendo, pero hay mucho que provocamos nosotros mismos por desconocer que las cosas están bien organizadas y hay mucho que te puede soltar. Sí. Estamos siempre con el referente del miedo. Miedo a la muerte como constitutivo de cultura, de manera de vivir, todo, ¿no? Sí, claro, bueno, el miedo es algo que hay que poder acceder, ¿no? Porque el miedo es la gasolina que emplean las tiranías, las dictaduras para tener a la gente acojonada y dominar a la gente, ¿no? La productividad, la competencia, todo eso. O sea, el miedo es algo que te bloquea de poder ser tú mismo, ¿no? O sea, para crecer tienes que ganarte. Entonces, el miedo a la muerte es el último miedo. Si tú pierdes el miedo a esto, ya no te da miedo ni la suegra, ni al gerente, ni nadie. O sea, estás completamente liberado. Te aseguro, sí, sí. Y eso es lo que hay que ganarse. Supongo que quería preguntarte por la situación de los protocolos legales, por la costumbre de la medicina, por lo que encontráis ahí, ¿no? Con ese principio de que la vida física es... Este es un tema resbaladizo que yo no quiero entrar mucho. Os voy a decir, yo me he preocupado mientras estaba de coordinador del programa de paliativos en la comunidad de desarrollar una ley de derechos y garantías del proceso de morir en nuestra comunidad que se aprobó en marzo de 2015, porque queríamos garantizar el derecho de la persona, algunos derechos, por ejemplo, que nos parecen básicos y que no están reconocidos y que no están, entonces, por ejemplo, a tener una habitación individual cuando estás en el proceso de últimos días, no tener que estar en una habitación con 4 y una televisión con un programa de Ana Rosa Quintana, eso, que me parece horroroso, o sea, es decir, tener intimidad, tener espacio para decir todas esas cosas que Gaby Eras, que está aquí, que es amigo mío, que está intentando en los cuidados intensivos, pues humanizar los cuidados, dejar espacio para la familia, todas esas cosas, ya que van a morir, pues, regular eso por ley, eso es una de las cosas, ¿no? Los derechos de las personas. Después los derechos también de los profesionales y las obligaciones de las instituciones para cubrir esa humanización del proceso de morir. Hay temas que son complejos, pero que nosotros resolvimos, como por ejemplo el tema de la sedación, ¿no? La sedación hay un lío porque hay muchos malos entendidos. Cuando los políticos y los abogados, que no han visto morir a nadie de cerca, se ponen a legislar sobre lo que debemos hacer los médicos, te aseguro yo que se organiza una gorda. Y cuando los llevas al terreno y puedes hablar de eso con sentido común, al final llegamos a un consenso de que la sedación no es un derecho ciudadano. No es, oiga, no me gusta esto que me está pasando, haga usted el favor de chutarme porque me quiero ir. El símil que hemos hablado antes de Rumi sería como la embarazada que está de 7 meses que dice, oye, que es el mes de agosto, que hace un calor que me lo saquen. Hay un proceso que tiene un sentido, aunque tú no lo entiendas. No es tu confort lo que importa, hay muchas más cosas que importan. Y cuando uno se va, y esto estoy organizado, y yo no creo que tú puedas decidir por tu cuenta de riesgo, como no te has hecho venir, y sabes cómo has venido, que puedas decir cómo tienes que irte. No tengo ningún planteamiento religioso, estoy diciendo que desde la experiencia clínica, cuando alguien se va antes de lo previsto, está también rompiendo muchas de las relaciones que tiene con el entorno. Os cuento otra historia. Aquella enferma que me dice, psicóloga, que trabaja con el tema de drogas, una mujer de unos 50 años, divorciada, un hijo de 19 años, estudiando en Barcelona. Ella vive en Mallorca, en situación de cáncer avanzado, dolor,
tal, dice, bueno, yo quiero que me chutes porque quiero irme ya. No me siento, no quiero vivir esto más. ¿Vale? Yo en principio nunca digo que no, vamos a explorar qué es lo que hay detrás, porque dijo, ¿ya has hablado con tu hijo de esto? No, dice, no sabe nada. Digo, pues vamos a ver, yo como médico tengo que decirte que si tu hijo que está en Barcelona se encuentra que su mamá se ha ido sin haber podido decirle nada, vamos a dejar una herencia que te digo yo cuál es. Va a ser carne de psiquiatra en los próximos años, porque eso no se hace. No se hace así. Déjame, si quieres, yo le llamo, viene para acá y ya lo hablamos. Fijaros, como no hace falta hablar. Llamo y dame su teléfono. Llamo al chaval que está en Barcelona. Digo, oye, ¿estás sentado? Dice, sí, estoy en el autobús. Dice, bueno, tu madre te necesita. Dice, ya lo sé. Llevo 3 días intentando hablar con ella y me dice que no hace falta que venga, pero yo sé que ella no está bien y quiero venir. Quiero que venga para acá. Se sientan, empiezan a hablar, explícale a tu hijo dónde están las cosas, la libreta del banco, cómo quieres escuchar. Las cosas que ya despídete de él. Aquello fue un cambio completo de actitud de la mujer que, desde el miedo a no saber cómo llevar eso, a sentirse ayudada, cómo gestionar eso. Pasaron semanas. ¿Acabo de contar la historia? Y un día me dice, yo creo que, es una anécdota que a mí porque estuve demasiado, y además es cierta, creo que tengo que hablar con un cura, Enrique, y no sé, tengo una enfermera que me ha traído uno en Guadalajara, muy bien. Les viene un sacerdote que yo conozco de ahí en Mallorca, que somos pocos, una muy buena persona, ha estado en misiones en el Perú, pero no ha visto, llega y dice, qué gran labor que estáis haciendo aquí, importante que es esto. O sea, no le llevaba la camisa al cuerpo, pobre hombre. Entonces le digo, esta mujer, psicóloga, sí, bueno, entra a la habitación y cuando sale digo, ¿qué tal? Dice, no me atrevo a hablarle de la reconciliación, pero he hecho una imposición de manos y vamos, muy bien. Se va, entonces entro y digo, ¿qué tal? Bueno, dice, tiene más miedo que yo a morirse. No me ha ayudado nada. Digo, vale, mira, te voy a traer a Paco, que es el nuestro. Y lo tenemos enseñado que hace sesiones de equipo con todos los enfermeros y tal, lo tenemos cada día aquí y que este ya verás y tal. Entonces va, lo Paco, empieza a ver a esta señora, Paco es un tío encantador, que se ha sacado el máster de paliativo este año, por cierto, y bueno, y al día siguiente cuando voy a verla me dice, oye, qué bien me ha ido, Enrique, qué bien. Y sí, que sí, porque cuando le dije, cuando me diagnosticaron metástasis del cáncer de mama, con mi hijo adolescente pensé, Dios es mi hijo puta. Y me dice, joder, yo hubiera pensado lo mismo. ¿Qué dices? Claro, mujer. Qué guay. Entonces, o sea, ¿cómo este hombre, validándola, reconociendo el permiso que tienes para blasfemar si hace falta, pero sin perder el contacto con eso? O sea, entonces ella elaboró, finalmente, ya nunca más pidió que se quería ir. Es decir, se pueden gestionar las cosas cuando entiendes cómo funcionan y por qué. Entonces, volviendo a lo de la ley, la sedación no es un derecho ciudadano, pero es un derecho que es una indicación terapéutica a la que el enfermo tiene derecho cuando está indicado. Es un tema de debate en el tema de la ley. Que sí, que hay que regular esto, que seguramente, si algún día tenemos gobierno en este país, se planteará el buscar una... Pues hay temas de bioética y yo me estoy avergonzado de hablar de eso delante de Javier, sabe más que yo. Pero la sociedad tiene que plantearse eso, pero no desde el miedo, sino desde la necesidad de regular cosas, pero escuchando a los expertos. Dos últimas preguntas, porque ya está bien de que hablemos yo, por lo menos, damos paso al coloquio. Entonces, papel de los familiares, relación con los familiares y formación de los equipos. ¿Cómo se forma una persona para hacer lo que hacéis? ¿Que son todos clínicos? ¿Es gente que viene de otros ámbitos? A ver, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hicimos un congreso ahora en Sevilla, en el mes de junio, recoge unos 1.800 profesionales en toda España. O sea, hay muchísimos profesionales en todo el país que estamos trabajando en eso, somos gente vocacional que desde la actitud compasiva por el sufrimiento nos estamos organizando para cuidar esta parte, ¿no? Entonces, en todo el país y en toda Europa y en Occidente se está desarrollando un movimiento creciente para atender eso. ¿Cómo nos formamos? Bueno, hoy en día ya tenemos muchísima formación de posgrado, ahí tienes que ser evidentemente profesional sanitario, enfermera, auxiliar, médico, psicólogo, trabajo social, que luego tengas estas ganas desde medicina de familia, desde oncología, desde diferentes especialidades, luego tienes que hacer una formación ad hoc, unos másteres
Entonces, el problema está en que seguimos siendo vistos como una medicina de segunda categoría. Porque lo que es chachi, lo que es guay, es el trasplante de médula ósea, el bypass coronario o, en fin, las cosas sofisticadas de genómica o prenatal, ¿no? Entonces, esta medicina parece como... y es un error, porque este es, digamos, estamos recuperando el centro de lo que es la médula, lo que es ser un sanitario. O sea, como decía Javier, hay una concepción de la palabra clínico. El clínico es el cambio que está al lado del clinos, que es la cama. El médico, el enfermero, el psicólogo es alguien que se preocupa por la persona. Hemos cambiado, hemos perdido el sentido. Al centrarnos tanto en la micro, yo he estudiado tantas cosas, el asa de Helm, fíjate tú, o sea, cosas absolutamente, está muy bien, pero con un paradigma tan hipertrofiado desde la perspectiva biomédica y tampoco, hasta ahora, lo que llamamos el currículum interior de los profesionales que trabajamos con el sufrimiento. O sea, la necesidad, ahora afortunadamente, y tengo a Gonzalo aquí, que va a venir un día de esta manera para ayudarnos a enseñar a nuestros profesionales, el Dalai Lama, que es un tío que no tiene un pelo de tonto, pues le dio $1 millón al decano de la Facultad de Medicina de Stanford para que hiciera un centro de estudio y enseñanza de la compasión. Eso puede sonar un poco... Bueno, pues se ha creado toda un know-how, hay toda una enseñanza que Gonzalo está aquí, pues hay algunas personas ya en España que están formadas en esto, que es la compasión se puede cultivar, hay buenas noticias. Todos los solitarios tenemos un corazón compasivo, porque nos dedicamos a eso, porque hemos respondido a una llamada que un día sentimos que teníamos que ayudar a los demás. Pues eso se puede cultivar, expandir y fortalecer. Y eso es la necesidad que tenemos, porque no puedes trabajar en el sufrimiento si tú, a ti cuando el enfermo te dice, doctor, ¿por qué me tengo que morir? A ti te temblan las piernas. Tú tienes que ser el palo que aguanta donde él se puede agarrar. Y esa consistencia interna para estar ahí y poder dar respuesta, o presencia y acogida a las preguntas que no tienen respuesta, se puede cultivar. Y eso es lo que estamos haciendo recientemente. O sea que eso tiene buen pronóstico. La formación está avanzando hacia eso que llamamos currículum interior, el mindfulness, el cultivo de atención plena, el saber estar, o sea, la presencia, cultivar la presencia, la hospitalidad y la compasión. Esas son las herramientas de acompañamiento. Y es lo que hemos estado trabajando en la SECPAL, que además coincide en lo que está ocurriendo en el resto del mundo. ¿Y la interrelación con los familiares? Perdona, sí. Cuando uno se va es como una despedida donde hay unos que quedan, y eso es muy importante. A veces el que se va es el que está más preparado para irse. Y los demás son los que tienen miedo a que se vaya y además dicen todo. Que aquí sería como el caso, el que se va es el que va a nacer. Y si pierden miedo a nacer no hay problema, pero hay una madre. ¿Quién es la madre? El que va a nacer aquí. El entorno social y familiar. ¿Qué dice la familia? No te vayas, no te mueras, por favor, no nos dejes. Es como si la embarazada dijera, no van a nacer. Yo me voy a cruzar de piernas y de aquí no sale nadie. ¡Joder! Ostras tú, todo lo contrario, empuja, dale permiso, dile que se puede ir, que lo quieres, que está muy bien lo que habéis compartido, pero que entiendes que ahora tiene que irse. Díselo porque él necesita saber que tú estarás bien aunque tú no estés, y eso le va a ayudar mucho a partir. ¿Cómo digo esto, doctor? Bueno, pues si no te atreves a decirlo de palabra, por lo menos acércate y de corazón dile, gracias por lo que hemos compartido, te quiero, te puedes ir. Estaremos bien, porque el otro lo percibe. Es muy sutil, pero está ahí. Si tú das permiso, eso... A veces me he encontrado con una persona y me dice, doctor, me ha costado mucho, pero ahora estoy muy contenta de haberlo hecho. Ha ido muy bien. Y además el otro está esperando eso, aunque no se diga, pero está ahí. Entonces es muy importante enseñar a la familia a soltar, a permitir, a aceptar. Y eso de que el que se va está más preparado que vosotros es muy frecuente. Y la señora que me dice, no sé, a mí yo no me preocupa tenerme que morir, lo que me sabe mal es lo mal educado que tengo a mi marido que no sabe ni poner la lavadora. ¿Qué hará este hombre sin mí ahora? Muy bien, muchas gracias. Quería pasar la palabra a Javier si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Si me ayudáis a... Es que uno se queda sin palabras aquí con el amigo Enrique, ¿no? Pero vamos a ver.
Quería preguntarte sobre algo que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos para que este tipo de cuestiones que están tan en el límite a veces o son tan sutiles puedan llegar al mayor número de gente, porque a veces tengo la sensación de que esto es cosa de unas minorías inquietas, pero que hay algo del propio sistema que está poniendo dificultades para ello. En el fondo te estoy hablando sobre el principio de justicia, ¿no? No sé, ¿qué responsabilidad tenemos de cara a que esto pueda de alguna manera llegar? Sí, vamos a ver, yo creo que estamos empezando en un cambio de paradigma, donde esa dimensión subjetiva, ese reconocimiento de que somos personas y que tenemos una interioridad y que eso no tiene que ver solamente con religión, que todos tenemos esa dimensión trascendente, seamos una cuestión de... Todo eso está emergiendo en Occidente. Hay un despertar de la conciencia colectiva, pero hay un viejo paradigma que bloquea, que hay una resistencia, hay una dificultad. Y, bueno, Ken Wilber, un día un poco desanimado, debía estar, dijo: el viejo paradigma solamente cambia cuando fallecen todos lo llevan incorporado, o sea que hasta que se mueran todos los que... Yo no soy tan pesimista, yo creo que hay razones para la esperanza, porque cada vez viene más gente joven, con sensibilidad, con ganas. Pero las resistencias son muy grandes, Javier. Mira, en estos 5 años que he estado yo intentando todo eso que estoy diciendo, pues en Baleares hay unos 90 profesionales que trabajan en paliativos en todas las islas, que eso lo cuidan, etc. Pero en la mayoría, eso Entonces, ¿cómo hacer que esta gente se acerque? Entonces, hay que buscar maneras de que dar recursos, o sea, entender lo mal que lo están pasando ellos mismos, al hacer las cosas sin sensibilidad, sin sutileza, sin darse cuenta. O sea, tratando el cuerpo de las personas, puedes encanallar mucho la situación. Pero tú no puedes participar en un asesinato sin salir salpicado de sangre. Y me explico. Yo estoy en el Colegio de Médicos de Baleares, en la Junta Directiva, y nosotros tenemos ahí, como en todos los colegios médicos de España, una cosa llamada programa PAIME, Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. ¿Enfermo de qué? Salud mental, de depresión, de adicciones, de fármacos, de alcohol, de drogas. En 2014 gastamos, es público esto, por eso lo comparto, 18.000 euros en Baleares. En 2015, 24.000. Para el 2016 vamos hasta 30.000. O sea, toda España hay para tratar a estos compañeros que están con problemas. ¿De dónde vienen esos problemas? Pues tú no puedes trabajar con un sufrimiento sin herramientas sin que te pase algo a ti. O sea, estamos, como al principio se descubrieron los rayos X, y los médicos estábamos encantados de ver cómo funciona el cuerpo por dentro, pero después de repente descubrimos que esto era peligroso, que había que tener una cosa llamada radioprotección. Tú no puedes trabajar con rayos X sin protección porque te cojan leucemias, cánceres y sarcomas y un montón de problemas. Tú no puedes trabajar con el sufrimiento si no tienes herramientas para hacer eso. Y hemos echado a nuestros jóvenes médicos que salen de la facultad con una cabeza hipertrofiada de conocimientos sin apenas habilidades ni actitudes. Y los valores se les destrozan a los pocos meses de estar en un hospital donde no ven a nadie que represente eso que es un médico de cabecera desde el tiempo. Siguen viendo que lo importante es el potasio, la creatinina o la saturación de oxígeno, y no es ni el miedo ni la incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico que no es fiel a esto, yo creo que acaban sufriendo. Entonces, el aportar ahora herramientas para el cultivo de la propia interioridad de los profesionales que trabajan con el sufrimiento es lo que deberíamos hacer. ¿Cómo vencer esa resistencia? Pues enseñándoles a hacer meditación, oración contemplativa, mindfulness, cultivo de compasión, pero no desde una imposición, sino desde que ellos descubran que es tan higiénico que hay la diferencia de pasar de sufrir a disfrutar. Hemos hecho un estudio con los profesionales de paliativos, hicimos una tesis doctoral que se dio el año pasado, con más de 450 profesionales en este país. Buscando qué es lo que hace que los profesionales que trabajamos con los enfermos que van a morir podamos seguir estando contentos y felices y disfrutar de la vida a pesar de lo que estamos viendo cada día. Y qué es lo que hace que otros estén más quemados o fatigados. O sea, entonces hay unos conceptos que no me gustan por las palabras que dices: fatiga de compasión, que es el agotamiento del profesional que se siente sobrepasado por las situaciones difíciles que tiene que vivir, y la otra es satisfacción de la compasión, que es el gozo
el gozo de ayudar a los demás. Y yo, se me ha muerto, pero yo he estado ahí, le he ayudado, la familia me han dado las gracias, yo he sentido que mi intervención, bueno, pues satisfacción o fatiga, ¿sabéis cuál es la variable más importante que determina que los profesionales tengan una cosa u otra? Pues según el estudio que hicimos, que además reproducía otros trabajos, el grado de awareness, el grado de estar despierto. ¿Cómo voy yo a trabajar? ¿Desde dónde trabajo? Si voy medio zombie y el enfermo me dice, doctor, me voy a morir, y yo me escapo de ahí corriendo, no sé qué decirle, y me voy fatal porque no sé qué hacer. Cuando estoy despierto, me giro, le miro y le digo, me interesa que me expliques por qué me preguntas eso, qué es lo que te hace pensar así. Y puedo trabajar eso, pero eso depende del grado de conciencia que yo tengo. Y eso se puede cultivar. Hay que introducir el mindfulness en las escuelas de medicina, en primero de medicina, para dar herramientas a los trabajadores, en enfermería y en psicología. Creo que dar herramientas al profesional para que esté entero, íntegro, y pueda trabajar ahí sin sufrir, es fundamental. No sé si era eso lo que querías comentar. ¿Alguna pregunta? A mí me llama mucho la atención que normalmente la familia no quiere que el paciente sepa que se está muriendo. Muchos médicos también de alguna manera pues ocultan esta situación. A mí personalmente me parece que te quitan la oportunidad, ¿no? de despedirte. No saben cómo enfrentarse a ello. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer algo en las escuelas para aprender a morir desde la escuela? Porque usted está hablando ahora mismo de los médicos, tal, mindfulness. ¿Por qué no se hace desde la escuela? ¿Hay alguna experiencia con niños? Sí. En Valencia hay una persona, es una pedagoga, que ha trabajado mucho el tema de la educación en los colegios, ¿no? A ver si recuerdo su nombre durante la charla, porque tengo algún papel en cuenta. Hizo su doctorado sobre esto. Hay muchísimo trabajo en este sentido, y es el camino, es decir, desde el principio normalizar esto. Cuando el niño se muere, la mascota, o cuando se muere el abuelo, si el niño tiene algo más de 4 o 5 años, yo creo que hay que normalizar esto. Y no es el abuelo que se ha ido al cielo y tú no puedes ir al funeral porque eso no es cosa de niños, sino en la medida, o sea, yo creo que era muy higiénico y muy sano cuando yo en mi infancia en un pueblo, si murió mi bisabuelo, yo tenía 7 o 8 años, y recuerdo que vino el cura, vino no sé qué, a dar el viático, una de las personas más importantes del pueblo, que viene disfrazado con unas cosas allí, a hacer un tal, con una campana, ostras tú, aquí pasa algo gordo importante, y a mi abuelo está, o sea, ver con naturalidad el hecho de morir desde pequeño es lo que el tabú y esas. Entonces yo creo que es muy importante en las escuelas. Respecto a los médicos y las familias, bueno, la familia, cuando yo empezaba en profesión, no se lo diga, por favor, que no lo sepa. Yo al principio que no sabía cómo hacer, decía, no, tengo que decírselo porque la ley me obliga, fatal. La familia y nosotros queremos lo mismo, es que el enfermo no sufra. Usted no sabe cómo hacerlo e intenta protegerle. Pero déjeme que le diga una cosa, él tiene mucha más información de la que usted cree. Y además, seguramente, vamos a hacer una cosa, déjeme que yo le pregunte cómo está, cómo lo ve, y después yo se lo cuento. Vas y le preguntas, ¿tú cómo lo ves? Dice, me estoy muriendo, pero no quiero que mi mujer lo sepa. Digo, hay que ver a esta mujer cómo te quiere, que piensa lo mismo, no quiere que tú sepas que te estás muriendo. Y entonces dice, ahora voy a hacer pasar, y dice, mire, él quiere que no quiere que usted sepa. Entonces, se ponen a llorar juntos, o sea, la negación de la realidad, hay una parte que es funcional, fisiológica, adaptativa, hay que ser respetuoso. Si yo tengo un cáncer y me voy a morir dentro de 9 meses, no voy a estar hablando de morirme cada día con mi familia. Voy a hacer como que no es verdad, pero cuando me faltan 9 días necesito tenerla cerca. Y esa mentira hay que desmontarla. Entonces hay que trabajar eso, cómo comunicar eso. Es verdad que muchos médicos huyen porque no saben cómo hacerlo, pero cuando les enseñas y aprenden, pues es otra cosa. Entonces la familia quiere proteger, pero cuando lo explicas, la familia al final acepta, ¿no? Y entiende, porque lo que quieres no hacerle daño, pero se hace mucho más daño callando que informando, si sabes hacerlo. Muchas gracias, Enrique, por todo lo que nos ha enseñado hoy.
Me preguntaba un poco encaminada a los niños que se mueren, que bueno, no son tantos como los adultos, ¿no? Pero en Madrid pues hay 400 niños que se mueren al año y en España yo creo que como 6.000 o así, ¿no? O sea, los niños también se mueren, ¿no? Y muchos de ellos con enfermedades neurológicas, degenerativas, parálisis cerebral, que no pueden interactuar, como quizá otros adultos puedan explicar su ansiedad, su enfermedad o sus anhelos en el último momento, ¿no? Entonces, yo me pregunto, siempre he tenido mucha curiosidad y he tenido ocasión de conocer algunos hospices en países anglosajones que me han llamado mucho la atención, porque son lugares donde se puede dar respiro a las familias que atienden a estos niños y donde uno puede afrontar esos últimos momentos con mucha paz, ¿no? Entonces yo me pregunto si este modelo tendría cabida en nuestro país, en nuestra cultura, sobre todo pensando en esos niños que están hospitalizados en domicilio y cuya carga es maravillosa, carga entre comillas para su familia, pero también a veces muy costosa. Sí, bueno, yo te puedo decir que yo admiro mucho a la gente que hace paliativos pediátricos y de hecho tengo la satisfacción de haber participado en el desarrollo de una unidad que se ha construido en Baleares durante estos años que estaba yo coordinando el programa, porque era una iniciativa de unas pediatras con unas mujeres, en fin, impresionantes, ¿no? Y entonces ellos, los niños, intentamos que estén en casa y están en casa el 90%. Si al final se complica y la familia decide ingresarla, porque en casa se hace muy difícil, pues, pero intentamos eso. Entonces, el tema del hospice, o sea, como un sitio específico donde puedan estar ellos, yo lo veo difícil en España, porque nuestra cultura es muy diferente. Lo que sí que seguramente se podrían encontrar fórmulas donde los padres, o sea, socializar un poco el problema, donde permitir que los padres tengan apoyo entre ellos, hacer grupos de familias, o sea, porque el niño que fallece en paliativos pediátricos hay un 15 o un 20% que son enfermos de cáncer, pero la mayoría son lo que has dicho tú, son problemas de niños que viven años, algunos con deterioros de enfermedad neurológica, etc. Entonces, nosotros lo hemos resuelto de momento haciendo equipos que dan cobertura casi 24 horas en domicilio, a expensas de muchas horas de enfermería y de apoyo telefónico, de equipos de SAT que también apoyan esta, ¿no? Cuando la familia decide llevarlo al hospital, también respetar la posibilidad de que puedan ingresar, ¿no? Pero la mayoría no mueren en el hospital, los niños, mueren en casa porque los padres prefieren, ¿no? Sobre todo es cuando tienen todo este apoyo del equipo. Desconozco los hospices ingleses en este sentido, pero sí que imagino que se podrían encontrar fórmulas donde eso que dices tú, la familia se sienta como más cuidada o más atendida que en un hospital de agudos, que es muy complicado. Bueno, se me ocurre una pregunta. Cuando el proceso para llegar a la muerte es largo, pero ya saben que está anunciada y tal, pues también podrían practicar meditación, ¿no? Las personas que están en ese proceso, no solamente el que le acompaña, sino los que están viviendo el proceso por tocar un punto más allá de uno mismo, ¿no? Un poquito sentirlo y perder el miedo. Sí, vamos a ver, yo he tenido ahora mismo la experiencia de esto, como tú sabes, dando clases en el experto de mindfulness de la Complutense y algunos de vosotros, los alumnos me han pedido qué podíamos hacer en el entorno de paliativos. Pero yo veo bastante complicado hacer meditación con los propios pacientes, sobre todo que alguien de fuera de una unidad vaya allí a imponer una práctica que culturalmente no está. Entonces lo que hemos hecho, y además estoy contento yo, que ha salido muy bien, es ofrecer a los profesionales de cuidados paliativos del hospital, la Fundación San José, donde está Mónica, y también en Laguna, dos unidades de paliativos, que los profesionales puedan hacer un MBI, o sea, una intervención. Y ha ido muy bien, y hemos medido y hemos evaluado eso. Lo de los enfermos, cuando conoces el funcionamiento, si las propias enfermeras, fíjate, tienen una práctica habitual y ellas pueden sugerir, porque claro, hay una cosa que tienes que tener en cuenta, la relación de confianza es fundamental para trabajar ahí. Si tú estás ayudando al enfermo
viéndole cada día, dándole medicación, ayudando, cambiando de lo que sea, y un momento le sugieres, ¿qué le parece si podemos meditar un rato porque yo lo hago muy bien? O sea, eso sería muy adaptativo, muy normal. También que hubiera una persona en el equipo que tuviera estabilidad. Es decir, eso me parece una idea muy interesante que además supongo que hay experiencias en otros sitios donde seguramente se está haciendo, ¿no? En Estados Unidos sabéis que hay un estudio sobre si los enfermos les gusta que el médico rece con ellos. Pero eso en España aquí suena un poco bastante, pero es que en Estados Unidos lo tiene muy normal, eso no es ninguna cosa. O sea, no han vivido la relación de Franco bajo Pablo y que hemos vivido nosotros aquí, ¿no? Entonces, muchos enfermos dicen que les encantaría rezar a medias juntamente con el médico, porque ellos comparten su propia creencia, etc. Y esa es una práctica que, los mismos artículos que se preguntan, ¿tiene el médico que rezar cuando el enfermo se lo pide? Hay todo un debate sobre estos aspectos. A mí me parece muy sano que se pueda abrir toda esa posibilidad, ¿no? De una manera... Entonces, yo no tengo más experiencia que la que en mi unidad de paliativos lo que hicimos fue decidir que a las 11 de la mañana tocaba una campana y en el espacio donde nos encontramos los que queríamos íbamos a hacer 15 minutos de meditación, enfermeras, médicos, quien quisiera, como práctica nuestra de dos profesionales, ¿no? Esto funcionó, bueno, ya cuando yo me fui creo que la campana ya desapareció y no sé qué pasó después. Pero sí que haría falta introducir eso y también a los pacientes. Yo quería hacer una pregunta. En esta época estoy cerca de una persona que yo creo que le va a costar morirse porque tiene asuntos pendientes. Entonces, ella no lo reconoce. Siempre habla que ha tenido una vida de lo más honorable, que siempre ha sido perfecta en su comportamiento, pero yo sé que no ha sido así, ¿no? ¿Qué se puede hacer para romper un poco esta actitud, ¿no? Javier Barbero me enseñó que una intervención no pedida es una agresión. Pero entonces, pero eso se prolongará. No se puede intervenir a romper algo, porque eso es intrusivo. Sí. Pero sí que se puede crear el clima de acogida, de respeto, no te queremos porque hayas sido una persona honorable. Te queremos tanto que queremos incluso la parte oscura que nos quieres enseñar. Y estaríamos dispuestos a escuchar eso si tú quisieras contar. Eso no lo puedes decir. Pero es decir, tu actitud es, a ver, te puedes engañar a ti misma, pero yo sé que seguramente hay cosas que a ti te cuesta ahora reconocer, pero que yo las veo como muy normales que hayas hecho esto. Porque tú no eres tu comportamiento. Que te hayas comportado fatal no habla más que de tu comportamiento, pero tú sigues siendo un diamante brillante, sabio, bondadoso, respetable. Yo te respeto a ti, no lo que tú has hecho. Entonces, si tú entras en contacto y eres capaz de transmitirlo, pero tienes que creértelo, evidentemente, eso no se puede simular, tienes que ser auténtico. Y yo acojo todo lo que tú eres, con tus partes oscuras también. Entonces, tú que no te has permitido entrar en el cuarto de los miedos, yo te cojo de la mano, enciendo la luz y vamos juntos. Y vas a ver cómo los fantasmas desaparecen, pero si me coges de la mano entraremos. Es tú le ofreces la mano y la luz para entrar en esa parte de sí misma que no quiere ver. Si eres capaz de hacer eso, lo podrás hacer, pero no desde luego, no desde, bueno, no me digas esto que también sabemos que... No, se lo digo, pero lo pienso muchísimo. Claro. Pero entonces primero hay que hacer un trabajo de verla con unos ojos diferentes, verla como una víctima, sí, no como alguien que se ha portado mal. Quizá Javier pueda añadir algo a eso. No, en ese sentido, a ver, las personas utilizamos mecanismos de defensa y la negación es uno de los habituales, ¿no? La clave está si la negación es adaptativa o es desadaptativa. El proceso de adaptación normalmente suele ser adaptativo al principio y luego deja de tener esa potencialidad y empieza a ser desadaptativa y entonces ahí sí que habrá que confrontar. La cuestión y la habilidad terapéutica es cuándo poder empezar a confrontar, porque obviamente toda confrontación sin acogida acaba siendo una agresión. Entonces ahí, en esa línea que decía Enrique, de ir acompañando,
conjugar el verbo estar, la presencia, y la presencia con todo tu propio ser, que es lo que le va a dar la tranquilidad de poder empezar a quebrar esa negación que empiece a ser desadaptativa dentro de un tiempo y que va a permitir que tú estés con la mano tendida, ¿no? Pero tenemos que ser enormemente respetuosos. Yo entiendo que el final, entre comillas, deseado o feliz podrá ser al final un proceso de aceptación de la realidad, aceptación internalizada, madura, conciencia. Pero mira, hay mucha gente que se muere negando de manera adaptativa y tiene todo el derecho a hacerlo. Todo el derecho a hacerlo. Y también habrá que ser respetuosos con respecto a ello. Sí, claro, claro. Hay una parte muy importante que yo no he dicho de la compasión que me gusta mucho de Joan Halifax, que realmente, es decir, vamos a ver, tu actitud compasiva para ayudar al otro, no tienes que imponer el resultado que tú esperas que ocurra. La que tú estás en el caos, ahora verás tú, te voy a ser compasivo y vas a entrar en la trascendencia, hombre. Eso es de una prepotencia soberbia, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer lo que puedas, sabiendo que no eres responsable de los resultados. Si son buenos, no es gracias a ti. Y si son malos, tampoco te culpabilices. Haz lo que puedas y acepta el resultado que sea. Pero no tienes que buscar resultados, tienes que ser compasivo porque esa persona necesita que alguien esté a su lado, incluso aunque ella sea incapaz de lograr eso. No lo dejes. Y haz un trabajo contigo de perdonarla completamente por los malos comportamientos. Si tú eres capaz de visualizarla como alguien que no supo más, que lo hizo fatal, pero la pobre, con las cartas que había dado la vida, todo lo que sea, si eres capaz de verla así, ella si se siente mirada por alguien profundamente compasivo, que acoge también esa parte oscura, seguramente se puede ir abriendo mucho más. Y tu mirada condiciona el resultado. Determina bastante que ella pueda. Si puede, bien, y si no puede, tampoco es culpa suya. La gente se muere como puede. Una pregunta más, por favor. Ahí ellos. Damos 2 preguntas más por favor, aquellos allí. Lo primero, daros las gracias porque me ha encantado la presentación. Yo soy médico, me he pasado toda la vida en el hospital y tengo la experiencia introyectada de muchas muertes cogidas a mi mano. Entonces, hay una experiencia que cuenta el doctor Marañón que a mí me emociona, y es que le preguntaron en una entrevista que cuál era para él el descubrimiento más importante de sus tiempos médicos. Y cuando la gente pensaba que iba a decir alguna técnica radiológica, alguna prueba analítica, él dijo que en medicina no se ha inventado nunca ni se inventará nada mejor que una silla. Una silla para sentarse al pie de la cama del enfermo, y en mi experiencia, y quería compartirla con vosotros, lo que más me ha impresionado siempre es eso, poderme sentar, tener tiempo, tener silencio, saber escuchar y tener empatía. Cogerle la mano al enfermo y decirle, ten paz, descansa, todo está bien. Y mi experiencia es que la mayoría de la gente que he visto morir se ha muerto con una cara de profunda paz. Entonces me he acordado ahora del Marañón, me he acordado de su silla y me he acordado de mi experiencia y quería compartirla con vosotros. Muchas gracias. Sí, también aprovechando esto que he dicho ahora, casi no he comentado nada, pero la confianza con la que yo hablo me viene de esa paz que me ha transmitido cuando están ahí. O sea, la lucha, el caos, todo eso. Luego, esa habitación donde ayer había que poner fármacos a toda pastilla, había insomnio, había ansiedad, y de repente entras a la habitación y algo ha cambiado. Y no hemos sido nosotros. Y a lo mejor, y no hemos hablado de eso, pero lo puedo comentar porque no es nada esotérico, es muy real, es que el enfermo ha tenido un estado modificado de conciencia, o el paciente, donde se le ha aparecido a alguien que, muy querido, que ya no está aquí, y le ha dicho, tranquila, mañana te venimos a buscar, todo está organizado. Y le ha dado una paz y una confianza que le ha cambiado completamente la perspectiva. Esas experiencias, que son muy frecuentes y no las hemos estudiado porque entra en el campo de lo poco científico, ¿verdad? Pues eso es tan frecuente, sí que está estudiado porque Peter Fenwick lo ha visto en sus casos. Entonces,
ese cambio, cuando ves a alguien que se está yendo con paz, con serenidad, que hace 2 días estaba luchando y que ahora te está transmitiendo ese, que no te irías de aquella habitación, que hay un perfume, eso sí que es sutil, pero es profundamente conmovedor y que además te da la percepción de que eso puede acabar muy bien. Cuando lo has vivido tantas veces y sabes que es cierto, la lástima es no saberlo embotellar para repartirlo, pero ves que es así. Entonces yo os digo, en el borde del misterio, que es el hecho de morir, hay una sabiduría y hay una experiencia extraordinariamente interesante. Si tenéis ocasión de acompañar a alguien, intentar sobrepasar vuestro miedo, porque si pasáis por encima del miedo, si vuestras ganas de ayudar están más allá del yuyu que os da, qué aspecto tiene, no me gusta nada, estos ronquidos que hace, qué desagradable, pues pasar por encima de eso, porque ahí hay premio. Y hay premio para el que acompaña, porque se queda con esa percepción, con esa experiencia de que eso puede estar muy bien. Y cuando tú lo has vivido, ya no hace falta que te lo cuenten, has visto, has vivido, has experimentado algo de esa trascendencia donde él está creando ese espacio de paz, de serenidad. Hay muchos pacientes, muchos amigos que me dicen, la muerte de mi padre fue una maravilla, el regalo que me dio cuando se fue, el poder estar aquí, aquellas horas fueron, bueno, pues eso, de lo que no hablamos normalmente, porque no, pues eso es una experiencia impresionante. Os animo a acompañar desde el no miedo, a domesticar el miedo y acercaros para ayudar. No tenéis que hacer gran cosa, simplemente es no complicarlo, estar allí de observador y permitir, percibir, y si tenéis tiempo y podéis, pues mandarle vuestro afecto, decirle puedes estar en paz, todo acabará bien, hacer tonglen, hacer esa práctica de mandarle vuestro cariño, vuestro afecto, vuestra paz, vuestra serenidad. Si sois capaces de hacer eso al lado de alguien que se está yendo, estáis haciendo mucho, ¿no? Y vais a ver qué pasa, experimentando. No os creáis nada de lo que hemos dicho, probadlo. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar el coloquio. Gracias, Javier, gracias, Enrique, por vuestra presencia, especialmente por tu ejemplo y por el esfuerzo que has hecho viniendo. Gracias a todos por vuestra asistencia y seguimos tratando de crear conciencia. Muchas gracias.